Muy buenos días, bienvenidos a este evento de Semana Económica desarrollado con el apoyo de Credit Corp. Mi nombre es Eduardo Prado, soy jefe del Content Lab de Semana Económica y hoy día les presentamos el webinar Inclusión Financiera, cómo aumentar el acceso en el Perú. La idea es justamente hablar sobre los desafíos, los retos, cuáles son las brechas que aún existen por cerrar y qué tanto se ha avanzado en el Perú y en la región con respecto a la inclusión financiera. Para ello, hemos armado un panel de lujo, un panel diverso de especialistas de diferentes organizaciones, de diferentes backgrounds. Hoy día nos acompaña Alejandro Pérez Reyes, él es Chief Operating Officer de Credit Corp. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto tenerte. Hola, gracias por la invitación. Gracias a ti. También nos acompaña Gira Mascaró. Ella es gerenta de la práctica de finanzas, competitividad e innovación para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. ¿Cómo estás, Gira? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. También nos acompaña Juan Carlos Chong. Él es jefe del Departamento de Educación e Inclusión Financiera de la SBS. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y finalmente nos acompaña Zoila Jaime. Ella es cofundadora y directora de tecnología de Agente Cash, una startup que impulsa la inclusión financiera en zonas rurales del Perú. ¿Cómo estás, Zoila? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Es un gusto tenerlos aquí en este espacio. Y me gustaría justamente arrancar hablando sobre los desafíos, ¿no? Todos sabemos que ha habido un avance increíble de la digitalización durante la pandemia, pero aún queda un largo camino por recorrer para cerrar las brechas de inclusión financiera en el país, en la región. ¿Cuáles dirían que son los principales retos que todavía existen para seguir reduciendo la brecha, ¿no? Para seguir aumentando este exceso de inclusión financiera en el Perú y para generar mayores avances de cara a los siguientes años, ¿no? Primero en esta pregunta me gustaría que me acompañen Alejandro, Zoila y Juan Carlos. Primero le doy el pase a Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. A ver, efectivamente yo creo que se ha avanzado bastante en todo el tema de inclusión financiera, pero quedan grandes retos. Nosotros desde Credit Corp hace 3 años creamos este índice de inclusión financiera que lo hacemos con el apoyo de Ipsos, y básicamente se hace en toda la región y obviamente hay información de Perú. Y justamente lo hacemos para entender la inclusión financiera. Pero tal vez antes de entrar a eso yo mencionaría que qué cosa es la inclusión financiera, ¿no? Desde nuestra óptica, inclusión financiera no es simplemente que una persona tenga un instrumento financiero. Ese puede ser el inicio de una relación, pero inclusión financiera va un poco más allá y va a que tenga una relación sana con el sistema financiero que le permita tener una mejora en su vida, ¿no? Entonces, no basta con que tenga una cuenta de ahorro o abra un Yape, pero lo uso una vez cada 6 meses. Realmente lo que buscamos es cómo realmente tienes esta relación que tiene un impacto en tu vida. Y en esa línea, una de las cosas que estamos haciendo es un programa interno que se llama Métricas de Impacto, y es tratar de entender esa segunda derivada. O sea, tenemos muy claro cuánta gente estamos bancarizando, y creo que esa data, o incluyendo financieramente, ¿no? Esa data es relativamente sencilla de conseguir, cuántos clientes son nuevos en nuestras plataformas, Yape, con Mi Banco, etcétera. Lo otro es un poco más difícil de medir y es cómo está usando esta relación con el sistema financiero, y además un paso más allá, qué impacto está teniendo en su vida, lo cual es bastante más difícil de medir, pero estamos trabajando para tratar de hacerlo. Entonces, en esa línea, cuando uno mira los retos, nuestro índice mide la inclusión financiera en 3 lados: acceso, calidad percibida y uso. ¿Ok? Ha venido mejorando en general en toda la región y en Perú, muy de la mano del tema digital, sin duda, pero en la parte de uso se ve aún un atraso con respecto al acceso y la calidad percibida, ¿no? Digamos, por simplificar, es un índice que va del 0 al 100, está
en niveles de 45 en general, un poquito por encima en calidad percibida, muy parecido en acceso, pero en uso está por debajo del 30. Entonces, hay un reto importante justamente de lo que decía de llevar a la gente, no solo de ingresar al sistema financiero a través de algo, sino empezar a tener esa relación a la que hacía mención, ¿no? Entonces, ahí tenemos un reto importante y luego hay una serie de poblaciones específicas donde uno puede notar en Perú, pero además en absolutamente todos los países que vemos, son 8 países de la región, desde México hasta Argentina, están cubiertos, y en todos se repiten los mismos grupos que tienen un retraso en cuanto a inclusión financiera. Y en ese grupo hay una brecha entre mujeres y hombres, pero la brecha se vuelve mayor incluso cuando vas al lado urbano versus el lado rural, cuando ves la informalidad versus la formalidad, y en el caso peruano además es un tema bien importante por la alta informalidad del país. Hay una diferencia también en temas de edad, que entendemos nosotros que está muy asociado a toda esta digitalización, donde la gente mayor se queda un poco fuera de ella y empiezan a generarse esos gaps. Entonces, hay una serie de retos y hay un reto bien importante en cuanto al tema de educación. La correlación que vemos entre el nivel de educación y la inclusión financiera es muy alta. Y acá hablo más allá de solo educación financiera. Obviamente la educación financiera es muy importante, pero educación en general, y que es un reto importantísimo. Estoy seguro que después Juan Carlos Chong nos podrá contar un poquito, pero es sin duda uno de los retos más grandes que tenemos para poder activar esta eh, inclusión y poderla hacer crecer, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios retos interesantes, creo que hemos venido avanzando en la dirección correcta, los números, las estadísticas lo enseñan, pero aún con una brecha importante, creo que la digitalización puede ser un agente que nos ayude, pero hay todavía una serie de brechas que tenemos que empezar a atacar, siendo, como digo, algunas de las importantes educación. Una que no mencioné, perdón, acceso a Internet. Es bien interesante la relación entre acceso a Internet y inclusión financiera. Entonces, hay esa serie de retos aún presentes y creo que temas como el índice que nosotros hacemos y otros informes que existen, hay varias instituciones que sacan estudios sobre esto, son buenos porque nos permiten focalizarnos. Y yo creo que ese es un poquito el reto ahora, entendiendo esos gaps, cómo los atacamos y empezamos a mejorar en esos grupos que están un poco más atrasados. Entendido, clarísimo, Alejandro, y qué importante, ¿no? Generar esos hábitos de uso que sin duda uno no los tiene mapeados como un gran reto, pero que aparecen, ¿no? Zoila, ¿tú cómo lo ves, no? ¿Cuáles son los principales desafíos, ¿no? Para seguir impulsando más acceso a la inclusión financiera? ¿Qué avances has observado, ¿no? En el último año? Bueno, específicamente creo que hay un reto en romper la desconfianza que existe de ciertos segmentos de la población de los servicios financieros, ¿no? Que puede ser incluso por un problema de desconocimiento de los mismos servicios, de su uso, de sus beneficios, y también quizás por una falta de una oferta de servicios financieros que se adapte un poco mejor a las necesidades de ciertos segmentos de la población. Particularmente en Agente Cash, nuestro objetivo es atender a población de zona rural, ¿no? Población que está a veces en zonas de difícil acceso geográfico, alejada, atomizada en grupos pequeños, centros poblados, caseríos, que no se hacen muy atractivos para un servicio financiero tradicional y que está por eso carente de servicios. Específicamente con nuestro modelo de negocio, lo que buscamos es, por medio del uso de la tecnología y un modelo que permitiera a los mismos pobladores de esas comunidades ser parte de una red de agentes que va a brindar el servicio, ¿no? El servicio específicamente empezamos con lo que es recaudación de pago de recibos de luz, un servicio tan básico que no existía en muchas comunidades rurales, ¿no? O sea, ellos tenían el servicio de la luz eléctrica, pero para pagar su recibo tenían que viajar hasta la ciudad
gastar tiempo, gastar pasajes para poder hacer el uso de este servicio tan básico, ¿no? Con esta solución se ahorran estos costos, hay un impacto directo en la economía de las familias rurales y de alguna forma es parte de los retos, ¿no? que se vienen y que están en toda la región, ¿no? Lo que mencionó anteriormente Alejandro, ¿no? La falta de educación también en temas de uso digital, en temas de uso de servicios financieros. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos y fuimos a campo, fuimos a la zona rural, era difícil explicar al inicio cómo esta aplicación les podía servir a ellos para cobrar recibos, ¿no? Entonces empezamos a capacitar a los pequeños, a los jóvenes que estaban de las familias. De repente el padre era el encargado del negocio, pero el hijo era el que aprendía a usar la aplicación, ¿no? Entonces es un reto también que es continuo y que todavía falta mucho por hacer en este camino para que las personas confíen en la tecnología, confíen en también que existen herramientas y servicios financieros que van a beneficiar y van a dar calidad a sus vidas, ¿no? Y creo que esto es transversal en todas las regiones, en toda la región, en Latinoamérica, que hay muchos segmentos de población todavía desatendidos. Clarísimo, Zoila, y qué importante, ¿no? El trabajo que vienen haciendo en las zonas rurales. Juan Carlos, ¿cómo lo ven desde la SBS, ¿no? ¿Cuáles son estos principales retos que se siguen encontrando para generar más inclusión financiera en el país? Creo que el principal reto va a ser complementar los comentarios de Alejandro y Zoila, que fueron bastante completos en relación a los retos de inclusión financiera. Pero igual yo quería comenzar indicando, y como decía Alejandro, ¿no? Antes de hablar los retos, es importante comentar los avances que ha habido en inclusión financiera en el país y en la región. Perú ha ido en línea también con los avances a nivel mundial de inclusión financiera. Importantes avances que hemos tenido, por ejemplo, desde el 2015 al 2023, el número de personas con alguna cuenta del sistema financiero creció de más o menos 29%, a actualmente 57% según datos del INEI. Las personas o la cobertura de distritos con algún punto de atención subió entre también los mismos años, 2015 y 2022, de 63% a 91% de la población. Los créditos se han recuperado a niveles prepandemia, más o menos 35% de la población tiene acceso a crédito. Y un tema que es importante, y eso sí se dio fuertemente a raíz del COVID-19, la expansión de los servicios financieros digitales, sobre todo los vinculados a medios de pago, billeteras móviles y dinero electrónico. Eh, es importante, estos avances fue impulsado por la mayor digitalización por parte de las entidades del sistema privado, o sea, hubo un proceso de transformación digital en los últimos años y también compromisos del gobierno que están estipulados en la política nacional, en la estrategia nacional en el 2015 y posteriormente la política nacional de inclusión financiera que se aprobó en el 2019 y que ha logrado a nivel de articulación, a nivel de Estado, el sector público, sector privado, desarrollar algunas acciones que van en pos de mejorar la inclusión financiera, ¿no? Por ejemplo, a través de la cuenta DNI se han llegado a abrir más o menos 10 millones de cuentas DNI en el año 2022. Estas cuentas que son cuentas básicas vinculadas a documento de identidad, la idea es que toda la población tenga estos documentos y facilita un poco el tema de transacciones y sobre todo transacciones de gobierno con personas. También ha habido medidas importantes para disminuir el uso de efectivo, por ejemplo, el tema de que algunas transacciones en notaría tienen que ser bancarizadas, el tema de pago de haberes a través de entidades del sector financiero. Hay algunas medidas y acciones por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que pertenece a la política, a la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, para mejorar la conectividad en algunas regiones. Se han creado también algunos centros de acceso digital, la implementación del código QR, que ha facilitado también esa creación de ecosistema de pagos, no solo P2P, sino también P2B, ha sido muy importante. La interoperabilidad recientemente entre las billeteras electrónicas también ayuda un poco a mejorar esta capilaridad de los servicios. Y creo que es importante también el rol que ha tenido el sector privado en mejorar también la usabilidad de estos aplicativos y tratando de ir un poco aplicando la experiencia de usuario
en hacerlos estos aplicativos más intuitivos, ¿no? Educación financiera, importantes avances tanto en educación financiera en las escuelas, como también con algunos segmentos poblacionales y también con poblaciones vulnerables, y ahí un esfuerzo que es importante reconocer por parte de diferentes entidades. Hemos tenido avances a nivel de país, muchos a nivel global, pero también, como decía Alejandro, hay grandes retos, ¿no? El último informe o reporte que sacó la OCDE de país indica que uno de los principales desafíos del país es el tema de informalidad. Y esta informalidad también se refleja en el sector financiero, que impide un poco la adopción de servicios financieros por parte de la población en este contexto de informalidad. La insuficiente todavía cobertura Internet, esto sigue afectando un poco la expansión de mayores servicios financieros digitales y también de la apertura de mayores canales de atención. Eh, Hemos visto importantes crecimientos a nivel global, pero sin embargo, como decía también Alejandro, hay brechas, ¿no? En algunos segmentos. Urbano-rural todavía hay brechas importantes por sectores socioeconómicos, niveles de pobreza. Y también en esta segunda etapa, también es importante tomar en cuenta algunos grupos que quizás en una primera pasada estuvieron más excluidos y que sí están considerándose como un componente importante. El tema de población migrante y refugiada es un tema que ya está en el tema del país y está en la agenda también de tratar de incluirlo financieramente. Personas con alguna discapacidad física son algunos retos de inclusión financiera hacia ellos. Los bajos niveles de capacidades financieras, como decía Zoila, también es un tema importante. En la última encuesta de capacidades financieras que sacamos SBS con la CAF en el año 2022, 4 de 10 peruanos todavía están por niveles por debajo del nivel mínimo de educación financiera establecido por la OCDE. Las mayores brechas, a pesar de eso, se encuentran en población rural, personas con niveles socioeconómicos bajos, el nivel educativo también está vinculado al tema de educación financiera. ¿Y esto qué implica? Que estas personas pueden estar expuestas a mayores niveles de fraudes, considerando que también hay niveles bajos de educación financiera digital. Un fenómeno global y también no dejaría de lado con esta tendencia de mayor inclusión financiera y mayor digitalización, es también no dejar de lado algunos segmentos que en este proceso de digitalización también pueden estar excluidos. Y es un reto que tienen las entidades públicas y privadas para incluirlos. Hay algunos grupos que con la digitalización pueden quedar excluidos, como población adulta mayor, que no tienen todavía un nivel de alfabetización financiera adecuado para llegar a ellos, y es un tema que tenemos que balancear, ¿no? El tema de inclusión financiera digital versus también el proceso de inclusión financiera tradicional. Claro, claro. Interesantísimo lo que comentas, Juan Carlos, y sobre todo, claro, uno siempre ve que la brecha es gigante, pero cuesta hacerle zoom también a los avances, ¿no? Y cuando los haces zoom sí te das cuenta que también ha habido avances significativos, ¿no? Ahora, hablar un poco de tecnología, ¿no? Hablábamos hace un momento sobre cómo la pandemia ha impulsado el uso de nuevas herramientas, cómo se ha impulsado la digitalización de varios procesos, pero haciéndole también, de nuevo, un zoom extra a la tecnología, ¿de qué forma, no? Las herramientas tecnológicas o plataformas digitales han ayudado a incluir a más personas en el sistema financiero, ¿no? ¿Cómo además continuar con la democratización de estos usos, ¿no? En esta pregunta me gustaría que me acompañe primero Gira. Muchísimas gracias. Sí, la tecnología es un tema que es transversal a todo este esfuerzo. En el Banco Mundial consideramos que realmente la conectividad digital es facilitadora clave, si se quiere, para lograr esa inclusión financiera digital. Y además para el ecosistema fintech, que obviamente ha hecho muchos cambios en los últimos años. De hecho, tenemos una iniciativa que se llama Economía Digital para la AC y se han hecho varios estudios. Tenemos 4 países, no incluye Perú por ahora, pero ha sido muy efectivo. Tenemos varios pilares que se incluyen, infraestructura digital, plataformas digitales públicas, negocios digitales, servicios financieros digitales, competencia digital y ambiente de confianza, aparte de temas transversales. Y en ese proceso, pues, le damos mucho hincapié al tema de la conectividad, obvio que sea asequible y que sea de alta calidad, porque de hecho tenemos ejemplos en la región como en Colombia, donde
Hay bastante conectividad digital, pero no necesariamente se usa por un tema de costos. Otro vínculo bien importante, muy relevante en el Perú, es el tema de la identidad digital y la inclusión financiera. En el caso de la cuenta DNI, pues ha sido muy importante, como se mencionó un poco antes. Tenemos además ejemplos muy buenos en el Perú en el tema de las billeteras digitales. En los últimos 4 años ha sido impresionante el crecimiento, ¿no? Con el número de usuarios de Yape y Plin, que son, no sé, unos 3 millones de usuarios nuevos cada año entre 2019 y 2021. Eso es una prueba fehaciente de lo importante que es usar la tecnología para mejorar el diseño de los productos financieros y además para bajar los costos. Porque definitivamente un tema es tener el acceso, y como mencionaba, el otro es tener uso. De hecho, tenemos la encuesta Global Findex que hacemos cada par de años. Ahora vamos a regularizarlo después de la pandemia. El próximo año va a ser el primer año que se va a hacer en persona, porque había sido por teléfono hasta ahora, por la pandemia. Pues esa encuesta de Global Findex ha estimado que el 8% de los cuentavientes en el Perú manejan una cuenta inactiva. Parece relativamente poco, pero si lo comparamos con el promedio de la región, es más que en la región. También hay elementos positivos, como decía, de la parte de las billeteras electrónicas que compensan, pero sí hay que ponerle mucha atención a lo del uso. Un tema bien importante que entendemos para todo lo de el acceso tecnológico es tener una igualdad de condiciones para los participantes. Porque el ecosistema fintech es muy importante, pero hay que asegurar que la competencia entre los nuevos entrantes y los existentes se mantenga. No es que entran unos nuevos y se caen los viejos, sino que tengan que convivir en condiciones adecuadas y, sobre todo, bien importante, mantener la protección del consumidor. A veces eso se descuida y tiene resultados, la verdad, que muy negativos. Leímos con interés el estudio del Indecopi sobre el sector fintech en el Perú y la verdad es que tiene unas recomendaciones muy interesantes, sobre todo relacionadas con la democratización del acceso a la infraestructura digital pública. Tenemos excelentes ejemplos en la región, como el Pix, ya famoso, de Brasil, y en El Salvador más recientemente se llama Transferencia 365. Realmente esas plataformas hacen que la conexión de los nuevos servicios sea mucho más fluida e interoperable entre uno y otro, y una ventaja que solamente tendrían los bancos en otros casos. Eso es bien importante para abrir cuentas, etcétera, pero también para el tema de acceso a financiamiento de las MIPYMES, por ejemplo. En el caso del Perú, el tema del mercado de factoring ha sido muy positivo con la entrada de algunos fintechs. Entonces, estamos siguiendo de cerca las recomendaciones del Indecopi. Pensamos que el tema de competencia y de monitoreo de las prácticas en el mercado es bien importante. Quizás un punto adicional sobre algo más amplio que estamos llamando finanzas abiertas, Open Finance por sus siglas, por su nombre en inglés. Es una gran oportunidad para mejorar la innovación, la competencia y, bueno, en última instancia, la inclusión financiera. Ahí estamos muy honrados de colaborar con las autoridades del sector financiero en el Perú para impulsar esa innovación progresiva de las finanzas abiertas. Y ahí un elemento clave que parece obvio, pero siempre aprieta, es el tema de la buena coordinación entre las autoridades del sector financiero, los encargados de fortalecer la protección de los datos y de la competencia, además de la adaptación de las protecciones existentes que ya tenemos para fomentar un ecosistema confiable de finanzas abiertas. Lo dejo por aquí. Perfecto, Iran. Y no, súper interesante lo que resaltas sobre cómo la protección al consumidor tiene que ir de la mano de este aumento de mayor acceso, ¿no?
Zoila, ¿cómo lo ven ustedes desde Agente Cash, ¿no? ¿De qué forma las herramientas tecnológicas ayudan a más personas a incluirse en el sistema financiero, ¿no? Sí, bueno, hay un continuo y constante evolución de las tecnologías, ¿no? Y de estas herramientas y plataformas digitales que son justamente, permiten justamente la creación de soluciones innovadoras, disruptivas, que puedan generar estas soluciones de servicios financieros más adaptados a las necesidades de los usuarios. De alguna forma, la tecnología también posibilita la reducción de ciertos costos, ¿no? Mediante automatización de procesos, mediante el uso de soluciones en la nube que permiten también reducir costos de infraestructura, servicios que se pueden, software que ya se ve como servicios SaaS, ¿no? Entonces, de alguna manera, toda esta nueva, estos continuos evoluciones de la tecnología van a permitir también crear estas soluciones más adaptadas. Ahora, por ejemplo, en el caso de Agente Cash, también el uso de tecnología que de repente ya existía, ¿no? Como el IBR, que es una tecnología que se basa en la interacción de voz en una respuesta a una llamada. Lo utilizamos para poder hacer transacciones en línea en zona rural, ¿no? Entonces, quizás ya muchos ya conocen esa tecnología cuando han llamado a una central telefónica y le ha respondido una voz que le indica presione 1 para ir a ventas, presione 2 para el reclamo. Eso se adaptó y se hizo uso de una forma costo eficiente para que sirviera para transaccionar operaciones en línea en la zona rural. Entonces es el ingenio, la tecnología, todo se conjuga para buscar brindar estas soluciones, ¿no? Y también pensar un poco en lo que necesita el usuario y cómo el usuario lo puede adoptar, ¿no? Porque a veces no podemos ir directamente con una tecnología muy avanzada que el usuario no va a comprender y no lo va a utilizar. Entonces se conjugan muchos elementos ahí, pero sí pienso que la tecnología es muy importante para poder hacer llegar estos servicios financieros de una manera más eficiente, con menos costo, a lugares y a personas que anteriormente han estado desatendidas del sistema financiero. Perfecto, muy interesante las iniciativas que vienen trabajando desde su lado. Alejandro, ¿cómo lo ven ustedes, ¿no? ¿Cuál es el papel de la tecnología dentro de este escenario, ¿no? Sí, bueno, primero que coincido con todo lo que estoy mencionando, la verdad es que cuando uno mira lo que se ha logrado gracias a la tecnología en los últimos años es realmente impresionante. Eh, si regreso a hablar un segundo de nuestro índice, según él, 45% de los usuarios en el Perú usan billeteras electrónicas. Eso es 12 puntos más que el año pasado. Es un salto similar a lo que ha vivido Colombia. O sea, lo que quiero decir es algo muy interesante. Y un dato bien interesante es que 62% de ese 45 son usuarios frecuentes. Regreso a lo que hablaba al inicio de la importancia de la relación con el sistema financiero y no simplemente de abrí mi Yape un día y no lo usé, ¿no? O sea, yo pongo como ejemplo, a raíz de la pandemia hubo mucha gente que tuvo que adaptarse a estas tecnologías, tuvo que adoptarlas y bueno, bienvenidas. Y el ejemplo que yo puedo poner así bien práctico en la calle es el heladero. Para los que no saben a qué me refiero, la persona que va con su carretilla vendiendo helados empezó a aceptar Yape para que le paguen. Ahora, la pregunta importante es, ¿le pagan a fin de mes, retira el cash y sigue haciendo todo en cash? O logramos que utilice eso también para pagar servicios, para hacer pagos a otras personas? Entonces, creo que el avance ha sido espectacular. Creo que la interoperabilidad va a ayudar bastante también, porque regresando a mi lógica de si quiero que te sirva para pagar a otras personas, mientras te sirva a más gente, mejor. Y la interoperabilidad automáticamente amplía la base, si queremos, de la cantidad de personas con las que uno puede operar. Entonces, creemos que la tecnología puede hacer un cambio importante. También nos da mucha información bien importante. Y este es un tema muy, muy relevante porque
durante mucho tiempo el sistema financiero no ha podido servir a un grupo de personas que son informales y en las cuales no tengo ningún tipo de información. Entonces es muy difícil para mí ir y ofrecerle un crédito o algo a una persona de la cual no sé absolutamente nada. A través de lo que viene haciendo en un Yape, por poner un ejemplo, empezamos a tener una idea desde una óptica financiera de quién es esa persona, cuánto flujo le entra, más o menos cuánto paga, y eso te permite empezar a hacer productos nuevos. Nosotros hemos empezado hace no mucho en Yape, llamémoslo un experimento de microcréditos, y casi que le decimos que son nanocréditos porque son más chicos de lo que podría ser un microcrédito, pero es bien interesante porque es gente que nunca había podido acceder a un crédito y ahora desde la aplicación está empezando a recibir estos créditos muy chiquitos y cuando lo miramos, la mora está incluso mejor que la del banco tradicional que tenemos en el grupo, que es el BCP. Entonces uno empieza a mirar y dice, ok, acá hay una posibilidad de hacer algo importante. Pero lo quiero atar con algo que creo que mencionó Gira de alguna manera en la protección al consumidor. Yo lo veo desde una óptica de educación y darle el producto adecuado, ¿no? Yo creo que el sistema financiero puede ayudar muchísimo a las personas, pero también si no tienen el producto adecuado, puede generarles un problema y es lo último que queremos, digamos, ¿no? O sea, una persona que se sobreendeuda, por ejemplo, no le hiciste ningún favor haciendo ese sobreendeudamiento. Entonces, ahí es donde se junta todo el tema de educación, protección del consumidor, responsabilidad de las instituciones financieras para que esta relación sea sana. Pero la tecnología nos está permitiendo hacer cosas que antes no se podían hacer. Y yo creo que van a haber más y más. También creo que Ira comentó el tema de Open Banking. Nosotros somos bien pro el concepto del Open Banking porque creemos que efectivamente hay una oportunidad bien interesante. Regresando a mi concepto que les hablaba de la data y cuánto conozco a mi cliente y cuánto no conozco, bueno, tal vez si empezamos a abrir esa data, vamos a poder llegar con soluciones mejores para esos clientes porque los vamos a conocer un poco mejor, ¿no? Entonces, la verdad que soy optimista, yo creo que lo que se ve ha sido bastante bueno y creo que podemos seguir en esa ruta. Hay los retos que hemos hablado y sin duda esto hay que hacerlo bien, pero creo que el potencial es bien alto, ¿no? No, interesante, ese equilibrio que se tiene que buscar entre diferentes actores para justamente lograr una salud financiera en la población, ¿no? Que es lo que verdaderamente importa. Ahora, entrando a hablar sobre un segmento en específico, ¿no? Hablábamos hace un rato sobre todavía el largo camino que queda también para incluir a cada vez más mujeres en el sistema financiero. Justo también volviendo sobre el índice de inclusión financiera del 2022 de Credit Corp, ahí se evidenciaba de que en la región las mujeres están menos incluidas que los hombres en el sistema financiero, ¿no? Pero hay una paradoja, ¿no? Porque acá en el Perú más del 50% de los emprendimientos son dirigidos por mujeres, ¿no? Entonces uno a veces dice, ¿qué está pasando acá, no? ¿En qué tipo de estrategias se pueden trabajar, ¿no? Se deben trabajar para aumentar la inclusión financiera de mujeres, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos claves para lograr ese objetivo? Juan Carlos, me gustaría que me acompañes en esa pregunta. Estás muteado, Juan Carlos, por si acaso. Sí, perfecto. Para responder la pregunta, quisiera también comentar un documento de la CEPAL en el cual comenta que la autonomía de las mujeres se consigue a través de tres dimensiones, ¿no? El tema de dimensión económica, física y política. La inclusión financiera está muy íntimamente relacionada con el tema de inclusión, la autonomía económica. ¿Y por qué es importante que las mujeres se incluyan financieramente? Permite que puedan tomar decisiones dentro del hogar, les permite empoderarlas y romper estos círculos de violencia, sobre todo en segmentos más vulnerables, que logren también beneficios para ellas y eventualmente para la comunidad. Sabemos que la inclusión financiera de las mujeres, o cuando incluimos a una mujer financieramente, no solo incluimos a ella, sino incluimos a la familia. Es algo que las mujeres tienen un sentido más de comunidad, a diferencia de la inclusión en el tema de los hombres, que es más vinculado al tema individual. Cuando vemos un poquito las cifras de inclusión financiera, en el caso de Perú, a diferencia de otros países de la región, a nivel global no se ven brechas significativas entre hombres y mujeres.
Sin embargo, ya cuando comenzamos a analizar la data a través de algunos subsegmentos poblacionales o eventualmente o por niveles de educación financiera, sí todavía persisten brechas entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en educación financiera, en relación a la última encuesta que realizamos, todavía los hombres tienen un mayor nivel de educación financiera con relación a las mujeres, ¿no? 65% de los hombres tienen un nivel mínimo de educación financiera versus 56% en el caso de las mujeres. Las mujeres todavía tienen algunas, o están un poquito más atrás en la capacidad de ahorro, el uso de presupuesto como herramientas y también en el acceso a crédito, salvo en el tema de crédito a una microempresa, en el cual más o menos hay un poquito más de mujeres con acceso a créditos microempresa, a MIPES, con relación a los hombres. Sin embargo, cuando ya vamos a las cifras, se ven que el monto de crédito otorgado a las mujeres es menor en el tema de los hombres en el crédito a microempresas, ¿no? ¿Qué estrategias o qué se está haciendo para tratar de incorporar a las mujeres en el sector financiero? eh, Centrarme un poquito en que las políticas públicas están desarrollándose de la mano con los diferentes ministerios, sobre todo el Ministerio de la Mujer, que han incorporado el enfoque de género dentro de las políticas públicas y en las acciones tienen que estar tomando en cuenta este segmento. Y en el marco de la Política Nacional de Inclusión Financiera, diferentes actores han comenzado a articular y han creado el Comité Consultivo de Inclusión Financiera de las Mujeres. Y se han centrado básicamente en tres temas que me parece que son relevantes para este proceso de inclusión financiera o para tratar de disminuir estas brechas que existen todavía en inclusión financiera con las mujeres. En primer lugar, se está generando un subgrupo de trabajo vinculado a la generación de data desagregada por género. Si bien ha habido grandes avances en la captura de información desagregada por género, todavía hay algunas brechas que se requieren reactualizar. El tema todavía de data vinculada a cuentas de ahorros por el lado de mujeres, o el tema de mujeres o personas que desagregaba por género por el lado de billeteras móviles, todavía es un dato que falta difundirlo. Justo se está trabajando en algún requerimiento de información ya para tener información por el lado de la oferta con relación a data desagregada por género por el tema de billeteras electrónicas. El tema de educación financiera, que se mencionó, es un tema importante, y no solamente educación financiera en general, sino algunos segmentos específicos. Por ejemplo, en la población rural, la población indígena, también se requieren temas de educación financiera. Y finalmente, el tema de acceso a financiamiento. Ahí hay algunas iniciativas interesantes con relación al acceso a financiamiento y, como decía Alejandro, hay que tratar de identificar exactamente cuáles son las necesidades y en qué tipo de crédito o qué tipo de servicio financiero es más adecuado, de manera que puedan incluirse de manera responsable, ¿no? Y finalmente, con el tema de educación financiera, quería recalcar que también pues, los programas no solamente tienen que basarse en recetas generales, sino también más adecuados al tema de mujeres. Una cosa que hemos visto en la experiencia es incorporar programas de educación financiera dentro de programas ya más amplios. El tema de empoderar a la mujer, programas que tienen otros componentes y en el cual educación financiera como parte de un componente importante en el empoderamiento económico, también puede servir como parte de este esfuerzo para mejorar los niveles de capacidades financieras de esta población. Interesante, muy interesante, Juan Carlos, esa división por subsegmentos. Gira, ¿cómo lo ven ustedes del Banco Mundial? ¿Qué se debe hacer, ¿no?, para trabajar para aumentar la inclusión de mujeres en el sistema financiero? Y es un tema bien importante para nosotros y nos complace mucho ver países como el Perú que están enfocándose bastante en eso. En realidad vemos algo bien interesante, y es que si bien se pueden desarrollar medidas para lograr enfocadas en la mujer, para que se tenga mejor acceso, etcétera, a veces se da que hay una mejora en la inclusión financiera que tiene un efecto positivo más que proporcional para las mujeres. O sea, a veces ni siquiera hay que enfocarse solo en las mujeres, sino que mejorando elementos de restricciones de inclusión financiera, el efecto proporcional es mayor para las mujeres. Para eso la data que mencionaba ahora Juan Carlos es bastante importante como para saber qué es lo que hay que resolver.
lo que no se mide no se resuelve. Tenemos evidencia muy robusta de Kenia, que yo personalmente viví en esa época cuando empezó M-Pesa. La verdad es que la expansión del dinero móvil ha tenido un impacto realmente impresionante en la resiliencia financiera de los usuarios, y eso se ha marcado mucho más para las mujeres. Ahí es donde me refiero, que algo que beneficia a todos, beneficia un poco más a las mujeres en términos relativos. Lo mismo está pasando, entendemos, en Perú, con el programa Juntos, por ejemplo. La gran mayoría de los beneficiarios de ese programa pues, son mujeres. Entonces, eso hace que la transición de los pagos en efectivo hacia los depósitos en cuentas de los beneficiarios pues, tengan un impacto positivo en la inclusión financiera de mujeres. En este sentido, pues hay varios países en la región que realmente pueden aprender de la experiencia peruana y de los éxitos que se han logrado desde ya con el programa Juntos. No quiere decir que no se puedan hacer medidas específicas para las mujeres, de hecho hay muchas que sí tienen buen efecto, pero ahí queríamos llamar la atención porque a veces queriendo hacerlo especial para las mujeres, más bien se pueden tener resultados negativos, y hemos visto algunos de esos casos, sobre todo en los mercados de crédito. Cuando se hace el enfoque así específico para mujeres, un tema que sí es bien clave y no hay mucho progreso en la región es la representación de las mujeres en el sector financiero. O sea, las mujeres que están en posición de liderazgo, que están en los directorios, etc. A nivel mundial vemos que la mayoría incluso no solo como en el Perú, sino la mayoría de los oficiales de préstamo y agentes corresponsables pues son hombres. Sin embargo, hay evidencia que una mayor representación de la mujer en instituciones financieras puede incrementar la confianza de las consumidoras y reducir la discriminación. Por otro lado, tratar de definir los productos con las características de la emprendedora, por ejemplo, en el caso del Perú, en mente. Entonces, eso hace que el producto sea un zapato que calza mejor. Creo que lo comentaban mis colegas antes de la importancia de entender la dinámica, nuestro colega de Credit Corp, como para poder definir el producto que ajuste a esas necesidades. Y nada, seguir intentando opciones para ver cómo ajustar mejor esos productos y cómo hacer que la inclusión financiera de todos mejore, incluyendo el de las mujeres. Gracias. No, súper interesantes esos apuntes, Gira. Y sin duda todavía queda un largo camino por recorrer, pero es importante señalar lo que ya se viene trabajando, ¿no? Ahora, haciéndole énfasis o zoom también en otro segmento del cual hablábamos, ¿no? El mundo rural, la población rural, ¿no? Sabemos y ya hemos hablado hace un momento que la poca conectividad, la alta informalidad del trabajo son algunas de las causas principales todavía de que la brecha siga siendo grande en el mundo rural. ¿De qué forma, no, trabajar para aumentar la inclusión financiera en este segmento de la población? Y además, ¿cómo pueden colaborar sector privado, sector público para cerrar esa brecha? Zoila, ahí tú ya nos habías dado unos avances, pero me gustaría tal vez profundizar un poquito más. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno. En cuanto a las brechas, ¿no? Yo creo que el sector privado está aportando mucho para reducir estas brechas de la inclusión financiera, generando nuevas soluciones, ¿no? Con el uso de la tecnología. Y particularmente me gustaría hablar de las fintechs, que ya han sido mencionadas también, eh, que son empresas que utilizan justamente los avances tecnológicos y buscan con innovación generar soluciones que van a impulsar de todas maneras la inclusión financiera de segmentos no atendidos, ¿no? Hay muchas verticales que están, bueno, a nivel de la región y en Perú también, como son fintechs para pago de servicios, para remesas, para financiamientos diferentes como son el lending, el crowdfunding, el factoring, que tienen impacto directo en segmentos de la población, en empresas también, en microempresas, ¿no? Entonces creo que hay muchos actores que se están sumando en este proceso
y sobre todo, hablando ya específicamente de población rural, llevar, conociendo un poquito las características y los retos que existen, ¿no? De la falta de educación digital, falta de educación en temas financieros. Existen muchas iniciativas, incluso también de emprendimientos fintech, que están adaptando tecnología para justamente llevar esa educación financiera a estas poblaciones, ¿no? Entonces, hay muchos avances, hay muchos que están aportando y creo que en conjunto con el gobierno deben apoyar también que estos fintechs tengan un mayor conocimiento, o sea, sean más conocidas por la población. Y también ahí hay un tema de regulación que quizás todavía estamos en Perú un poco atrasados, no tenemos exactamente una ley fintech, se han regulado algunas verticales, ¿no? Pero todavía falta, porque justamente como han mencionado anteriormente, también es importante la protección del consumidor, generar confianza en el usuario también para el uso de estos servicios innovadores y que deban a permitir de alguna manera incorporarse a lo que es el sistema financiero, ¿no? Y poder tener muchos más beneficios y una mejor calidad de vida. Clarísimo, clarísimo, Zoila. Gira, ¿cómo lo ven ustedes desde el Banco Mundial, ¿no? ¿Cómo trabajar para aumentar la inclusión financiera en las zonas rurales? Sí, muchas gracias. Aquí la verdad es que hay una disparidad inmensa entre zonas urbanas y rurales. En el caso de Perú hay un tema de acceso a Internet muy grave, la verdad, porque tenemos que solo el 19% de los hogares rurales tenían acceso al Internet en el 2022, a diferencia del 61% en zonas urbanas. Entonces, la diferencia solamente del acceso es bien marcada. De hecho, entre otras cosas, eso nos ha motivado al grupo que hace la encuesta Global Findex, que se va a incluir en la próxima ronda de 2024. Se va a incluir un modelo detallado sobre la conectividad digital, o sea, el acceso y uso de teléfonos móviles e Internet. Esos datos nos van a ayudar a entender mucho mejor la relación entre la exclusión digital y la exclusión financiera, incluyendo cómo los costos de conectividad digital impiden la inclusión financiera. En el Perú son bien elevados. De hecho, oyendo a Zoila en una de las preguntas iniciales, pensaba en la encuesta de las opiniones de las mismas poblaciones rurales, y tenemos que en el Perú la gente que no tiene los bancos, ¿no? La gente que no tiene acceso a cuentas financieras, reporta que una de las principales razones es los costos elevados. Eso lo reportan 68% de las personas que no tienen cuentas. La poca confianza en las instituciones financieras que mencionaba Zoila, tanto en el ámbito digital, pero en el pasado también los bancos sufrían del mismo problema por otras razones. Y después, como un tercer elemento, el acceso físico, o sea, la distancia, que ahí es donde el tema digital es crucial. 48% de las personas sin acceso rural a cuentas se quejan de que hay un tema físico. Entonces, todos esos son elementos que se pueden resolver o por lo menos reducir el efecto con políticas públicas, y las autoridades del sector financiero tienen gran poder de acción sobre eso. Así que hablamos, por ejemplo, de una mayor competencia para disminuir los costos, como hemos mencionado ya varias veces, protección al consumidor para fomentar la confianza en el sector financiero formal, digital o no, el uso de corresponsales y de nuevo medios digitales para facilitar el acceso. Todo eso va a ayudar a llegar a más personas. Para el tema de la última milla, como se dice, o sea, ya las personas de más bajo nivel de acceso, quizás por un tema de ingreso, etcétera, son los segmentos más vulnerables. Pensamos que va a ser quizás más difícil para el sector privado empezar por ahí, por razones obvias, en el corto y el mediano plazo. No quiere decir que no entren en el futuro, pero de entrada, pues normalmente no empieza por ahí. Y ahí es donde aplaudimos mucho el potencial de la cuenta DNI
para que ese producto pues sea diseñado teniendo en cuenta las necesidades de la población rural, que sea un producto sencillo y seguro. Tenemos un buen ejemplo en la región, en Chile, con el caso del Banco del Estado, que con la cuenta RUT, como le llaman ellos, ha facilitado el acceso básico a cuentas transaccionales. Y esto incluye, obviamente, desembolso de pagos sociales, pagos a poblaciones afectadas, eventos climáticos, emergencias de salud pública, etcétera. Como bien mencionaba Zoila, el pago de electricidad, o sea, todos esos son innovaciones que son muy, muy útiles para los segmentos más vulnerables, muchos de los cuales lamentablemente están en el sector rural. Sí, interesante y qué importante, ¿no? Algo que pareciera tan básico como crear una cuenta con un DNI ha sido un catalizador, ¿no? Eh, Bien. y ya para ir cerrando y justamente ya darle la vuelta completa al tema, empezábamos hablando sobre justamente retos sobre el uso, ¿no? Cómo generar más frecuencia. Eh, Hoy existen muchas plataformas, muchas herramientas para impulsar la inclusión financiera, pero como mencionábamos, no basta solo con empujar el acceso, sino también hay que dinamizar su uso, ¿no? ¿Cómo aumentar la usabilidad de estas plataformas, ¿no? ¿Qué papel juegan específicamente en este caso la educación financiera en este proceso? Alejandro. Sí, sin duda es el reto, lo dije cuando comencé hablando, es cómo logramos ese uso y más importante, como decía también al inicio, cómo logramos el impacto en la gente, ¿no? Que es al final, creo que el valor de la inclusión financiera per se. Entonces, creo que hemos venido conversando de una serie de temas que todos se juntan en esa conversación, ¿no? Hay que seguir con la educación, hay que generar más confianza. Efectivamente, es uno de los temas que siempre sale. Ahora es interesante cuando uno mira los niveles de confianza, la gente que ya entró al sistema tiene el doble de confianza que la gente que nunca ha utilizado el sistema, lo cual es un dato interesante para mirarlo, pero en todo caso hay que aumentar la confianza de los usuarios. Educación, acceso a Internet, pero eso, bueno, eso es para el acceso, no necesariamente para profundizar. Y yo pensaría que uno de los temas importantes es traer los productos adecuados para cada una de las personas. ¿Ok? Y se ha tocado, se mencionó más temprano, y creo que es central. O sea, hoy venimos tratando, se hablaba del tema de mujeres, me quedé pensando, nosotros tenemos un producto en mi banco, la microfinanciera, que se llama Crédito Mujer, y es curioso, ha sido muy exitoso, pero lo interesante es lo sencillo el concepto detrás y cómo los temas culturales pueden generar algunas trabas, ¿no? Y literalmente en el Perú, usualmente en esos créditos, para una mujer se pedía el aval del hombre. Literalmente sacamos ese requerimiento de aval y empezó a aumentar la colocación del crédito. Entonces es un producto bien importante para nosotros con un cambio no tan radical. Ahora pensemos en todos los tipos de cambios que podemos hacer a los productos que tenemos para adecuarlos más a las personas. Creo que lograr aumentar el uso pasa mucho por llegar con la propuesta adecuada a cada cliente, ¿no? Que es algo que hoy la tecnología probablemente nos permite y cada vez nos va a permitir más llegar a hacer y pasar de este mundo que era el mundo antes, que es la institución financiera diciéndole a la gente, acá estoy, ven acá y estos son mis productos, ¿no? Esta es mi parrilla de productos y escoge de lo que tengo, a un mundo en el que creo que ya estamos cada vez más cerca, que es voy a ir a donde tú estés, con medios digitales, con agentes, hay muchas formas de llegar, pero voy a ir a donde tú estés y voy a ir con el producto adecuado para ti, el o los productos, ¿no? Entonces, te voy a conocer, voy a entender tu necesidad y te voy a dar un producto que realmente haga sentido, ya sea de ahorro, de seguro, que uno muchas veces piensa en inclusión financiera por el lado bancario, pero hay toda una parte de inclusión y protección de las personas por el lado de seguros. Entonces, es usar esa tecnología para ser capaces de ir a donde esté el cliente e ir con una propuesta adecuada y adecuada para las personas rurales, adecuada para las personas mayores, adecuada para las mujeres, e incluso haciendo doble clic,
adecuada para esta persona rural, adecuada para esta mujer, para este hombre, para todos, digamos, ¿no? Y yo creo que la tecnología nos está llevando ahí eh, eh, y creo que vamos a seguir avanzando en esa dirección y por eso decía hace un rato que soy optimista, porque el reto es grande, pero creo que se está yendo en la dirección correcta y cada vez hay más herramientas para poder lograrlo, ¿no? Importante también se mencionó medirlo bien para entenderlo y poder atacarlo, ¿no? Y qué importante en verdad es, porque lo veo como parte de un círculo virtuoso, ¿no? Generar más acceso, para generar más información, para luego generar más productos, digamos, aterrizados a las necesidades, ¿no? Ya para terminar, con broche de oro este espacio, Juan Carlos, ¿cómo aumentar la usabilidad de las plataformas, ¿no? ¿Cómo aumentar esta frecuencia y qué papel juega la educación financiera en este contexto? Sí, bueno, complementando un poquito lo que dijo Alejandro, en realidad el tema de avances que ha venido el país y el tema del uso de servicios financieros digitales ha ido de la mano con el crecimiento un poco de la conectividad, el tema también de la mayor utilización de teléfonos celulares y algunos inteligentes por parte de la población. Sin embargo, todavía hay algunas brechas, sobre todo lo que decía Gira en la última milla, ¿no? Y algunos segmentos de la población todavía no tienen ese acceso. Temas que han apoyado y que vienen apoyando este tema de mayor utilización de servicios financieros digitales, yo se segregaría en tres partes para mejorar la usabilidad. Primero, es el tema de tener factores habilitantes para el uso de servicios financieros digitales. El tema de conectividad, el tema de acceso a la tecnología, está vinculada primero al tema de ya sea de computador o teléfono celular. Y sobre todo el último aspecto es importante porque es donde está impulsándose más el tema de digitalización. El tema de crear un ecosistema que permita el uso. En las primeras experiencias teníamos todo desarrollado, pero no teníamos el ecosistema. Ahora tener mayores oportunidades de que las personas utilicen los servicios, ya sea el servicio, los servicios públicos, el tema de compras en las bodegas, compra al heladero, el tema de tener un ecosistema que te permita ello. Y eso también va de la mano con el tema de mayor interoperabilidad en el sistema financiero, porque te permite también que puedas aumentar el volumen de transacciones y que las personas puedan ver que el producto puede ser utilizado no solamente en sus transacciones cotidianas, sino también otros temas vinculados al tercer aspecto que digo, que es la experiencia del cliente. Como menciona Alejandro, es eliminar primero los puntos de dolor. Y ahí habría que ver también cómo balanceamos la eliminación de los puntos de dolor con el tema de mecanismo de protección al consumidor financiero. Sobre todo en algunas etapas, en algunos momentos donde uno puede estar distraído y por poner un clic puede hacer una transacción que no era la que deseaba, ¿no? O poder acceder a algún producto financiero muy rápidamente. Entonces, es el tema de disminuir los puntos de dolor, ha sido un tema casi importante, pero igual hay que verlo con el tema de protección al consumidor. El tema de adecuar los productos a las necesidades, como decía Zoila, ¿no? Lo que han encontrado mucho y muchos de estos productos han tenido en cuenta la experiencia del cliente y ha tratado de adecuar a las necesidades y a lo que necesitan. Hay algunos que necesitan el tema de un crédito rápido y entonces vienen este tema de nanocréditos, de transferencias rápidas también. El tema también que estoy viendo, también hay convenios con entidades para estos puntos de lealtad o el tema de ofertas comerciales para utilizar la plataforma, también son temas que incentivan el uso. Y otro tema que también ha sido importante para el usuario son los costos, ¿no? El tema de que este producto tiene costos muy bajos o casi nulos en algunos aspectos, ha sido algo que ha impulsado también la inicial adopción de estos productos, en primero con la población bancarizada, pero ahora también se está ampliando con población que no está bancarizada. Un aspecto que sí quería destacar, y viendo el tema de educación financiera, con relación a esta encuesta que hicimos el año pasado, nosotros encontramos que no había una relación entre el uso de billeteras móviles y el nivel de educación financiera. ¿Qué significa? Que las personas utilizan la billetera electrónica porque lo ven algo como es útil. Y todos estos aspectos han sido importantes para impulsar el uso de las billeteras móviles o dinero electrónico. Sin embargo, no necesariamente estas personas son los que tienen mayores niveles de educación financiera y educación financiera digital. Y ese es un tema que hay que tomar en cuenta. Y es por eso que la educación financiera tiene que ser importante. Y estamos acá en una coyuntura de no solamente es educar financieramente a la persona, sino paralelamente desarrollar competencias digitales en las personas. Eso es el gran reto que tenemos también. No solamente educar financieramente, sino también educar financieramente digital.
¿Y qué significa eso? Ayudarlos a prevenir sobre el tema del uso adecuado de los servicios financieros digitales, concientizar sobre algunas modalidades de estafas para ayudar a que las personas puedan eventualmente saber cómo actuar en esos momentos y también tener en cuenta o concientizarlos sobre todo en algunos segmentos poblacionales, sobre todo los millennials, que son muy rápidos y que pueden por un clic hacer una transacción que puede ser errónea. Son temas interesantes. El tema de también para que genere que sistema de confianza, el tema de disminuir los riesgos, el tema de que conozcan también cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes como consumidor financiero y los métodos de reclamación en caso de que ocurra alguna contingencia para mejorar este ecosistema de confianza. Son algunos aspectos que pensaba que podrían aportar a lo que comentaron anteriormente. Gracias. No, definitivamente han aportado de mucho, Juan Carlos. Bueno, con esto llegamos al final de este espacio, de este webinar de inclusión financiera, que se ha planteado la pregunta de cómo aumentar el acceso, la usabilidad en el Perú. Vuelvo a mencionar el panel que nos ha acompañado hoy día y ha sido un panel de lujo. Hoy día ha estado con nosotros Alejandro Pérez Reyes, el Chief Operating Officer de Credicorp. Ha estado Gira Mascaró, la gerente de la práctica de finanzas, competitividad e innovación para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Ha estado Juan Carlos Chong, jefe del Departamento de Educación e Inclusión Financiera de la SBS. Y finalmente, Zoila Jaime, cofundadora y directora de tecnología en Agente Cash. Muchas gracias, en verdad, a todos por su tiempo y por los aprendizajes que creo que nos hemos llevado en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, y con nosotros, bueno, hasta la próxima, ya nos estaremos viendo. Muchas gracias a todos por sintonizarnos.